cree la palabra. Y pueden tomar su lugar de asiento en esta preciosa hora de la noche. Quiero predicar brevemente bajo el tema: cuando el hombre cree la palabra. Y en los tiempos que estamos viviendo, ¿cuánto falta nos hace creer la palabra de Dios? Usted no me necesita decir que ha creído en la palabra de Dios si no obedece la palabra de Dios. Una de las evidencias de que el hombre muestra cuando ha creído la palabra de Dios, cuando obedece la palabra de Dios. Si usted no obedece la palabra de Dios, su fe es vana, es fingida. Pero cuando el hombre cree en la palabra de Dios, cosas extraordinarias pasan en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro entorno, en la comunidad, en la iglesia donde estemos. Cuando un hombre cree en la palabra, le aseguro que los demonios tiemblan. Cuando el hombre cree en la palabra, ve maravillas, ve señales, ve milagros. Cuando el hombre cree en la palabra, ve con los ojos espirituales. Cuando el hombre cree en la palabra, se mueve bajo la voluntad divina y el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y yo fácilmente me puedo dar cuenta que la mayor parte de los que están dentro de las iglesias no creen la palabra. Hombres y mujeres incrédulos. Eso es lo que tenemos hoy en día. No creen la palabra. Creen y tienen su propio criterio, pero no el criterio bajo la palabra de Dios, o el concepto o los términos que nos dicen y nos rigen la palabra de Dios. El verso 50, Jesús declaró una palabra poderosa a un hombre inconverso. Pero ¿cómo fue que Jesús declaró esa palabra a este hombre inconverso? Dice que Jesús había llegado nuevamente a Caná de Galilea. Y cerca de Caná de Galilea estaba Capernaum. Y nos dice que era el lugar donde Jesús había convertido el agua en vino. ¿Están aquí? Había convertido el agua en vino. Entonces era la segunda vez. Y me llama la atención cuando dice la Biblia que este hombre que estaba en Capernaum, el oficial del rey, era una persona importante que estaba en un puesto especial. Estaba cerca del tetrarca Herodes en aquel momento. Era una persona muy especial, muy respetada. Pero se llegó el momento en que le llegó la necesidad. Y el tetrarca, la religión, el imperio romano no podía hacer nada por su hijo. Estaba a punto de morir. Aleluya. Y dice que oyó, inmediatamente que oyó que Jesús estaba ahí presente, dice que descendió a la persona de Jesús. ¿Están siguiendo? Siguió, buscó a la persona de Jesús porque había una necesidad. Su hijo se estaba muriendo. Y yo creo que cualquier padre o madre de familia que su hijo esté a punto de morir, busca cualquier solución que esté a su alcance, cualquier esperanza que alguien le diga, él la busca. No importa que venga del brujo, no importa que venga de quien sea, busca la medicina, busca la esperanza, busca la manera de ayudar a su hijo que está muriendo. Amén. Pero el problema que a este hombre no lo podía ayudar ningún médico, no lo podía ayudar el tetrarca, no lo podía ayudar el imperio romano ni la religión. El problema es que su hijo estaba a punto de morir. Y la enfermedad que este niño tenía, este hijo tenía, no era meramente física, sino espiritual. Aleluya. Amén. Estaba a punto de morir en pecado. Si hay muchos que están aquí a punto de morir en pecado. Aleluya. No hay medicina para el pecado, solamente la sangre de Jesús. Denle fuerte esa palabra. No hay medicina. El pastor no la tiene, el sacerdote no la tiene, papá ni mamá no la tiene, tu familia, tu religión no la tiene, los doctores no la tienen. Tampoco porque ofrendes o diezmes o seas diácono importante, no tienes la medicina. Eso no cura la medicina. Amén. Lo
único que puede haber una esperanza para alguien que esté en esta condición es cuando oye la voz de Dios. Gloria a Dios. Y le dijeron, Jesús ha llegado a Caná de Galilea. Y cuando Jesús llega a la vida de una persona, cuando Jesús llega a un lugar, a una familia, a un matrimonio, cuando Jesús llega a cualquier lugar, las cosas son cambiadas, son transformadas, las tinieblas tiemblan, las enfermedades tiemblan, y algo tiene que pasar cuando Jesús llega a la vida y a cualquier lugar que Él se hace presente. Yo no creo en esos cristianos que Dios creó hoy en este tiempo, que alaban y hasta hablan en lengua. ¿Están aquí todavía? Pero siguen siendo las mismas chismosas, los mismos carnales, mundanos, paganos. Cuando Cristo está en una persona, cambia de adentro y se ve hacia afuera. ¿Están aquí todavía? Este hombre había escuchado que Jesús había llegado a Caná de Galilea, pero como no tenía ninguna necesidad, no le importó que Jesús estaba ahí. Pero ahora, como le llegó la necesidad, ahora sí estaba temblando y no podía hacer nada por su hijo. ¿A dónde estaba la arrogancia? ¿A dónde estaban los puestos, el dinero? ¿A dónde estaba toda la gloria que le rodeaba? No podía hacer nada por su hijo. Amén. Entonces, y oyó que Jesús había llegado. Así hay muchos. A veces van a llegar necesidades a tu vida con el propósito que busques a Jesús. Va a llegar el momento que tu hijo va a estar muriendo en el hospital, tu esposa va a estar muriendo en el hospital. Van a haber momentos que te encuentres en un camino sin salida, porque este hombre, el padre de este niño, no tenía potestad sobre la muerte, no tenía potestad sobre la enfermedad, no tenía potestad sobre la vida, no tenía potestad sobre los demonios, no tenía potestad sobre el pecado. Solamente Jesucristo tiene el poder, la potestad sobre toda enfermedad, sobre todo demonio, sobre toda naturaleza, sobre el diablo y todos los demonios. Solamente Jesús tiene el poder de dar y quitar la vida cuando Él quiere. Pero como su hijo estaba ahora enfermo, ahora sí corrió a Jesús. A veces Dios permite que pasemos momentos difíciles para que le busquemos. Te va a quitar el trabajo, te va a quitar el dinero, te va a quitar cualquier cosa, así es posible hasta un hijo, para que tú le busques. Muchos que tienen que esperar que le saquen un ojo, le corten una mano, le corten un pie, o está con una enfermedad terminal en el hospital para buscar a Cristo. A su nombre. Y dice que oyó de Jesús y vino a Jesús, y lo primero que este hombre hizo, dice que cuando oyó, verso 47, que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Ahí estamos viendo la oración intercedora de un padre ante la persona de Jesús. Había llegado a la persona correcta, al lugar oportuno, pero algo tenía que hacer este hombre. Empezó a rogarle, empezó a hacer un lado el orgullo, empezó a olvidarse del tetrarca, empezó a olvidarse del puesto que tenía y empezó a humillarse delante de los pies de Jesús, porque delante de Jesús tiene que doblarse toda rodilla y toda lengua debe de confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Denle fuertes esas palmas al Señor. Y le rogó, y mire cómo Jesús lo recibió. ¿Están conmigo en la escritura? Mire cómo Jesús le respondió, verso 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Así hay muchos cristianos hoy en día. Si no veo, no creo. Y Jesús le reprocha su incredulidad. Pero ya había dado un paso importante, ya estaba delante de Jesús, ya le estaba rogando.
Y cuando se acercan a la persona de Jesús, cuando tú hablas con Jesús, la fe de Jesús se te va a ir pegando, se te va a ir pegando toda la santidad, la justicia del Señor. Mientras tú hablas con Jesús, no importa que el Espíritu Santo cuando estés orando te va a decir que tú has hecho malas cosas, te va a redarguir, te va a reprender, te va a decir que estás haciendo algo malo. No importa, pero sigue clamando, sigue diciendo: sí, Señor, yo soy esto, yo he cometido este pecado, pero yo sigo insistiendo, yo sigo creyendo que solo tú tienes la esperanza de vida eterna. Solamente tú puedes darle vida a mi hijo que está muriendo. Jesús le reprochó su incredulidad, que Jesús lo conocía, y le dijo: si no vierais señales y prodigios, no creeréis. Ya había escuchado lo que había pasado en la boda de Caná. ¿Están aquí conmigo? Verso 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Póngase en el lugar de este hombre como padre de familia. Este hombre nos muestra y nos da uno de los principios importantes dentro de la oración, que es la persistencia. Y estaba intercediendo y estaba persistiendo delante de Jesús. Jesús, desciende antes que mi hijo muera. Entonces, en ese diálogo que Jesús tenía, es cuando este hombre iba a recibir una palabra poderosa, no de cualquier hombre, no de una mente humana carnal caída, porque hoy muchos reciben palabras que no vienen del Espíritu de Dios. Ahora muchos reciben palabras de hombre humana, de pensamiento humana, de imaginaciones humanas, pero cuando viene la palabra de parte de Dios, esa palabra tiene que cumplirse y la debe de recibir. Y Jesús le declara la palabra, verso 50. Aleluya. ¿Están conmigo? Amén. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. ¿Están conmigo? Amén. Ve, tu hijo vive. Y me encanta esta porción de la Biblia. Y dice: y el hombre creyó. ¿Están conmigo? Y el hombre creyó la... ¿Y qué hizo? Se fue. Présteme mucha atención. Cuando el hombre cree la palabra, repito, obedece la palabra. Jesús le dijo: ve. Lo estaba probando a ver si estaba creyendo. Ve, tu hijo vive. Y él no se paró y dijo: ¿será verdad o no será verdad? Yo no estoy viendo a mi hijo, porque Jesús le dijo: si no hubieran señales y prodigios, no creeréis. Y en este momento le estaba probando el Señor: ve, tu hijo vive. Pero como este hombre abrazó la palabra y dice que se fue. Entonces, cuando usted cree en la palabra, obedece. A unos demonios, cuando el Señor le da una orden, tienen que obedecer. Amén. Pero algunos demonios son más temerosos que muchos cristianos que están aquí, porque el Señor le da una palabra para que la obedezca, y no la obedece porque no la ha creído. Cuando uno ha creído, obedece la palabra. ¿Están aquí todavía? No se me ponga triste. Ve al que está a la par suya y dile: hermano, hermana, cree la palabra. Dígase. ¿Ves que no la cree? ¿Ve? ¿Habrá alguien que crea la palabra? No importa si usted no cree la palabra, pero yo creo la palabra. Y la palabra dice que Cristo viene por su iglesia. Y como nosotros somos la iglesia, estamos obedeciendo la palabra. Y cuando obedecemos la palabra, nos purifica, nos santifica. Padre, santifícanos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y se fue, obedeció. El primer milagro que Jesús hizo en la boda de Caná, se acabó el vino, y empezó a decirle María a su madre: hijo, se ha acabado. Y Jesús le dijo: mujer, no ha llegado mi hora todavía. Pero dice que llamó a los sirvientes que estaban y le dijo: llenen esas tinajas, estas 6 tinajas, llénenlas de agua hasta arriba. Y aquellos hombres la llenaron, obedecieron. ¿Te están siguiendo?
Entonces que para ver milagros, para ver maravillas de la palabra de Dios, hay que obedecer. Dice que estos son, usted tiene que hacer su parte y Dios va a hacer la suya. Entonces estos hombres la llenaron hasta arriba. Y luego Jesús le dijo, llévenla al maestresala. Dice que se la llevaron. Y Jesús le dijo a este hombre, ve, tu hijo vive. Y este hombre se fue, obedeció. ¿Me están siguiendo? Entonces, uno de los principios que me demuestra que alguien ha creído la palabra, cuando obedece la palabra. Cuando el hombre cree la palabra, obedece, actúa, no se queda estático, acciona por fe. Cuando el hombre cree la palabra, entonces hay buenas nuevas y Dios confirma la palabra. Amén. Sigamos leyendo. Creo que a muchos no les gusta leer. Sigamos leyendo, verso 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron ¿qué? Nueva, diciendo, tu hijo vive. Le dieron nuevas, por eso que el evangelio son buenas nuevas. Y mientras él iba caminando, iba creyendo, iba obedeciendo, en el camino de la obediencia, en el camino de la fe, dice que vinieron sus siervos y le dijeron, tu hijo vive. Dios confirmó la palabra, lo mismo que Jesús le había dicho. Ahora le estaban diciendo lo mismo a sus siervos, tu hijo vive. Sé que Dios te va a confirmar esta palabra. Cuando tú la has creído, la has obedecido, pues Dios te va a decir, hijo mío, hija mía, sigue esforzándote, sigue creyendo, sigue esperando, va bien. Dios te va a confirmar la palabra en tu corazón. Amén. Dijo, tu hijo vive. Porque Dios cuando habla, se cumple. Ezequiel 12:25 nos dice, porque yo, Jehová, hablaré, y lo que yo hable, se cumplirá. Cuando el rey Salomón había dedicado el templo a Jehová, dice que el rey Salomón en 1 de Reyes 8 nos dice que él dijo, oh Jehová, tú que das paz a tu pueblo Israel, y que ninguna de tus palabras que tú habías dicho por la boca de Moisés decayeron, porque Dios estaba cumpliendo al pie de la letra su palabra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Someternos a la palabra, y cuando nosotros creemos esa palabra, entonces Dios la confirma, y en cualquier momento nosotros veremos la mano de Dios obrando a nuestro favor. Aleluya. A su nombre. Entonces Dios le confirmó la palabra. Bueno, hay muchos que les gusta que le profeticen, que le digan que está echando balas, que va a ser millonario, y otros que van a estar delante de estadios y que va a predicar, y que solo palabras de mente humana, pero no vienen del Espíritu. Porque cuando viene del Espíritu se cumple la palabra. Si Dios la confirmó, le dieron la buena nueva, tu hijo vive. Y cuando el hombre cree la palabra, entonces la enfermedad huye. ¿Están conmigo? Sigamos leyendo. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dieron nueva diciendo, tu hijo vive. Verso 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7. Escucha esa palabra. Ayer a las 7 le dejó. ¿Están conmigo? Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Cuando el hombre cree en la palabra. Él no había visto a su hijo todavía. Le preguntó cuánto estuvo mejor. Ayer a las 7 era el tiempo en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Cuando el hombre cree la palabra, la enfermedad huye. Dice que le dejó.
Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él da una orden y todos tienen que obedecer. Cuando el hombre crea la palabra, desde el cielo da la orden y la enfermedad tiene que huir de cualquier cuerpo que esté. Cuando el hombre y la mujer creen la palabra. Dele fuerte esas palmas al Señor. Le dejó. Dice que aquella mujer cananea tenía una hija atormentada por demonios. Y dice que vino a Jesús corriendo desesperada aquella madre para que Jesús sanase. Y dice que daba grito. Por eso dije que cualquier padre o madre está dispuesto a hacer cualquier cosa por sus hijos. Era una mujer idólatra, impía, enemiga de Dios. Y los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, despide a esta mujer que ya raya, ya aburre, mucho grita. ¿Y quién puede comprender a alguien así? Tiene que estar en la misma situación. Y Jesús no respondía palabra. Y dice que esta mujer le insistía. Y Jesús dijo, yo no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de Israel. Pero la mujer insistió y le dijo, sí, Señor. Cuando Jesús le dijo que el pan no era bueno dárselo, el pan de los hijos a los perrillos, esa mujer pudo aceptar la condición que tenía. Y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Cuando Jesús escuchó la palabra, la voz, con todo el corazón, lo que estaba expresando esta mujer, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y dice que el demonio le dejó a su hija y fue libre porque creyó la palabra. Entonces le dejó la fiebre, le dejó el demonio a esta muchacha. Pero dice que cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, vino y le empezó a tratar de que Jesús convirtiera la piedra en pan, el pescado, y empezó Satanás a tentarlo. Y dice cuando estaba terminando la tentación Satanás, Jesús le dijo, vete Satanás, porque a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y dice, y se fue Satanás de él. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Cuando el hombre cree la palabra, Satanás, los demonios, la enfermedad se van en el nombre de Jesús, pero debe de creer la palabra. A su nombre, ¿cuántos pueden alabar a Dios? Denle su mejor ofrenda de paz. Entonces, cuando el hombre cree la palabra, la enfermedad huye. Pero también cuando el hombre cree la palabra, recibe entendimiento del cielo. Cuando el Señor me llamó a predicar, yo no sabía nada de la Biblia. Y el Señor, ¿cómo me está llamando a predicar? Si yo solamente apenas le sé pegar ese cuero, esa pelota de fútbol. Pero el Señor me dijo, vas a predicar tu palabra, solo créela y yo te voy a dar el entendimiento. ¿Están aquí todavía? Sigamos leyendo. Los que tienen abierta su Biblia. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre, escuche bien esa palabra, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo recibió entendimiento del cielo. Y este hombre pudo comprender que de Dios es todo el poder, la gloria y la magnificencia, y que Él tiene dominio sobre los reyes de la tierra, que Él tiene dominio sobre la naturaleza, el cielo y la tierra, tiene dominio sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre Satanás. Él tiene todo el dominio. Este hombre recibió entendimiento del cielo. Ahora sí creo que este Cristo sí sana. Ahora creo que este Cristo verdaderamente tiene poder. Alabe la gloria de Dios en esta hora. ¿Cuántos entendidos hay aquí? Y el hombre entendió. Muchos tienen que pegarle un zapopazo para que entienda. Muchos tienen que ser zarandeados. Muchos tienen que pasar por muchas situaciones terribles
para que entiendan la voz de Dios. Y la Biblia me dice en Daniel 12:3 que dice que los entendidos resplandecerán como el sol en el firmamento. Y Jesús mismo pronunció esta palabra: resplandecerán como el sol en el firmamento delante de mi Padre. Los entendidos, el que lea e entienda, el que recibe el entendimiento del cielo, entiende que no es tiempo para estar jugando el evangelio a la religión. Entiende que este tiempo es muy peligroso. Son los peores tiempos. Las enfermedades, los demonios y todo el pecado del infierno se ha venido al frente, ha venido a invadir la familia, está destruyendo los hijos, los matrimonios, está destruyendo iglesia entera, está haciendo caer de la gracia a muchos hombres de Dios. Los entendidos deben de estar apercibidos y beberse a Dios, como Daniel se volvió cuando entendió que estaba a punto de cumplirse la profecía que Jeremías había hablado acerca de su pueblo Israel. Recibe entendimiento, pueblo de Dios. Dele fuerte esas palmas al Señor. Le dijo Daniel: cierra estas palabras. Los impíos procederán impíamente. Los impíos no entenderán, pero los entendidos sí comprenderán, le dijo el Señor. Entonces este hombre entendió la palabra, entendió que el poder de Dios no tiene límites. Mira el que está a la par suya y dígale: cree en la palabra. Si usted tiene fe, le va a decir: cree en la palabra, transmita la fe. Cree la palabra. No, querido, no me están entendiendo. Cuando el hombre cree la palabra, recibe entendimiento del cielo, querido hermano. Cuando el hombre cree la palabra, la fe de otros se activa y la salvación llega. ¿Me están siguiendo? Cuando el hombre cree la palabra, se activa la fe de otros. En vez de activar la fe de otros, se la mata el poquito de fe que tiene. Hermano, fíjate, estoy pasando por un momento difícil, una enfermedad terrible, mi hijo está muriendo, mi hija o mi matrimonio se está destruyendo. Ay, hermano, supiera que yo estoy peor que usted. Lo mata y se terminan los dos y se acabó. Alábelo si puede en esta hora. Sí, hermano, es que no tengo cómo pagar los recibos, no tengo cómo pagar el colegio, no tengo que comer para mañana. Pobres cristianos, los cristianos de hoy en día se afligen por la comida, se afligen por la bebida, se afligen por la casa, por el carro, por todo esto se afligen. ¿Cuándo ha visto un pájaro deprimido, afligido? ¿Ha visto alguno de ustedes que ande deprimido, afligido ahí? No, come, siempre tiene comida. ¿Y murió Cristo por pájaro en la cruz? No, ¿verdad? Murió por usted y por mí. Entienda y crea la palabra. Cuando yo leí la palabra, cuando yo me convertí en Cristo, yo empecé a creer la palabra. Y yo cuando leía la palabra: Señor, yo creo lo que tú estás diciendo aquí, yo creo y yo recibo todo lo que está aquí. Y yo le hablaba a la Biblia porque el Señor está aquí cuando la leemos con todo el corazón. Y creo en la palabra. El Señor me dijo: si crees la palabra, déjalo todo y empieza a vivir por fe. Alábelo si puede. Y muchos me dijeron, como dice la alabanza: estás loco. Muchos de mi familia me dijeron: estás loco. Mis compañeros me dijeron: estás loco. Los entrenadores de fútbol me dijeron: estás loco. Y los periodistas me decían: ¿cómo que tú estás haciendo y tomando esa decisión? Estás loco. Pero yo entendí que mi salvación no tiene precio. Y cuando me retiro del fútbol, me llaman de Europa y me llaman de otros países ofreciéndome contratos de ciertas cantidades de dinero. Cualquiera quizás hubiera corrido, hubiera aceptado la propuesta.
Y cuando yo le preguntaba de cuánto es la propuesta, de tanto, y vas a tener esto y vas a tener lo otro. Y luego iba la presidenta de la Federación de El Salvador de Fútbol y trataban de convencerme. Y yo le dije, todo eso me están ofreciendo. Pues déjeme decirle que ni todo el oro y la plata del mundo y la riqueza del mundo pueden comprar mi alma. Mi alma vale la sangre del Cordero de Dios. A su nombre, a su nombre. Porque entendí la palabra, porque la he recibido con fe. Pero dije que cuando el hombre cree en la palabra, activa la fe de otros. Y hay salvación. Ya vamos llegando. Estamos hablando de su salvación. No solo la suya, la de su esposo, la de su esposa, de sus hijos, de su familia. Estamos hablando de esa salvación. Sigamos leyendo. ¿Están conmigo en la escritura? Verso 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Oiga bien, y creyó él con toda su casa. Y creyó él con toda su casa. La fe de este padre de familia activó la fe de toda su casa y se convirtieron al Señor y hubo salvación. Y cuando hay salvación, hay gozo, hay alegría, hay paz en el hogar. Llegó Jesús al hogar, llegó Jesús a aquella casa, llegó la salvación a aquella casa y toda la familia se convirtió. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Escogeos hoy, dijo el Josué, a quién vas a servir, si a los dioses que sirvieron nuestros padres o a Jehová. Pero yo estoy determinado, estoy decidido que yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Dale fuerte esas palmas al Señor. Y toda aquella casa se convirtió. Llegó la salvación. Qué lindo es cuando Cristo llega a la vida de una persona. Qué lindo es cuando el hombre y la mujer creen la palabra. Si su esposo, su esposa, sus hijos no son conversos, pero si tú crees en la palabra, en cualquier momento Dios te va a hacer regresar a la familia y va a mostrar su salvación en tus seres queridos. Yo soy uno de ellos en mi hogar. Solo mi madre era salva, solo mi madre se había convertido. Mi padre era un impío, mi padre era un inconverso. Todos sus hijos, unos inconversos, malcriados que no le obedecían. Y aquella mujer seguía creyendo la palabra de Dios, que un día vería a sus hijos y a su esposo convertidos al evangelio. Y pasaba 1, pasaba 2, 3, 5, 10 años, 15 y nadie se convertía. Pero esa mujer siguió clamando la promesa de Dios, siguió creyendo, y ahora casi todos estamos a los pies del evangelio de Cristo porque una mujer creyó la palabra. Dale fuerte esas palmas al Señor. Yo digo algo, que muchos andamos de pie hoy porque otros han estado de rodillas llorando, ayunando y clamando por tiempos y tiempos y hasta años. Mi madre creyó la palabra, su esposo se ha convertido, todos sus hijos nos hemos convertido, están llegando casi toda la familia, porque esta mujer creyó la palabra.